Nahuel, Hola, ¿cómo te buenas va? noches. ¿Cómo andás, Marcos? Esa, pero todo bien. Esa bandera, que viene ahí, un día Siempre, como hoy. siempre. Vamos, vamos a hablar un poco de eso ahora. Bueno, Bárbaro. ¿cómo estás, Nahuel? Todo bien, con frío acá en Rosario. Ah, acá también está un poquito fresco en Corrientes. Bueno, voy a empezar porque ya estamos en tiempo. Buenas noches, antes que nada, mi nombre es Marcos Niveiro, soy entrevistador de Perspectiva Joven y voy a estar acompañándolos esta noche. Les doy entonces la bienvenida a otro ciclo de entrevistas de Perspectiva Joven 2020 del Club de la Libertad. Como bien algunos ya saben, el Club de la Libertad viene realizando hace aproximadamente más de un mes un ciclo de entrevistas a jóvenes entusiastas que defienden las ideas de la libertad. Y con esta idea de brindar un espacio a los jóvenes es que hoy tenemos el agrado de tener como entrevistado a Nahuel Sotelo. Muy bien, le doy la bienvenida a Nahuel. Y antes de comenzar con esta entrevista, les quiero contar un poco quién es Nahuel. Yo en realidad a Nahuel ya lo conozco por Danán, El Presto, etcétera, que son otros figuras públicas muy importantes actuales. Bien, Nahuel es consultor político y asesor electoral. Este es un dato muy interesante, tiene 25 años y desde los 15 años, Nahuel, estás en política. Trabajó en el Consejo Deliberante, legislaturas provinciales y el Congreso. Es fundador y apoderado legal del Partido Republicano Patria Ya. Nahuel es un estudioso de las ciencias políticas, es miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta y es autor de un libro, Cartas de los 70, El dolor de la otra parte. Bien, Nahuel, me interesa que nos cuentes un poco, primero, digamos, por tu libro, que es la demostración más palpable, más fáctica y más empírica que destruye los mitos de la historia argentina, sobre todo lo que fueron los años peronistas. Y me gustaría empezar justamente por la década de los 70, que es eh, en lo que se especializa el libro, digamos. Este, hay una serie, porque el peronismo es una mitología, está construido sobre una base de mitos. Entonces tenemos estos movimientos guerrilleros, lo tenemos a John William Cook, eh, el Día de la Memoria, los 30.000 desaparecidos. Yo no te voy a preguntar porque por una cuestión de tiempo me encantaría que ahondemos y podamos desmitificar todas estas cuestiones, pero me gustaría ver si vos nos podés hacer alguna apreciación de por qué crees, qué es lo que quieren lograr al contarnos esta falsa historia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Y bueno, con respecto al libro, cabe aclarar que yo siempre digo, yo hace unos años era de los que repetía la consigna verdad, memoria y justicia, y el nunca más, porque eso recibía en el colegio. Y bueno, de un día para otro me encontré con un artículo, empecé a leer, a interiorizarme y me di cuenta bueno, que estaba siendo prácticamente utilizado. Eh, pero justamente es eso lo que han logrado. Cuando a partir de la década de los 70 la lucha armada en Argentina cae y pierde la revolución, la revolución comunista pierde el poder a través de las armas, lo que intentan lograr es tomar justamente la cultura, es tomar todos los campos culturales, universidades, escuelas. Entonces, lo que lograron, siguiendo las escuelas de la escuela de Frankfurt y siguiendo la Sociedad Fabiana, fue lograr un silencio austero. ¿Qué es esto del silencio austero? El silencio austero justamente es lo que el beneficio, por así decirlo, de que los que fueron guerrilleros, los que estuvieron en los 70, los que mataron gente, los que pusieron bombas, pueden hablar tranquilamente hoy en día. De hecho, uno prende la televisión y generalmente salen estos diciendo de que ellos no mataban, ajusticiaban como Anguita. Tenemos gente que decía que tiraba bombas molotov a la policía, pero solamente para asustar a la policía. Es decir, cosas que uno dice no tienen ningún sentido,
Pero lograron eso. ¿De qué este lado? Porque fueron dos lados totalmente opuestos. Por un lado el sector de los militares y por otro lado el sector de la lucha armada. Fue una guerra lo que se vivió en Argentina en los 70, pero lo que lograron es eso, que ellos pueden hablar tranquilamente por los medios de comunicación, mientras que la otra parte, si hoy por hoy un militar sale a hablar y contar su historia de lo que sucedió, de lo que vivió, los enfrentamientos que tuvo, si ellos salen a hablar, automáticamente lo que logran es desplazarlo, e incluso esa persona puede terminar con condenas judiciales. Entonces, lo que se logró es eso que vos decís, se logró una sola campana, que la gente hable de una sola cosa y que aquellos personajes o aquellas personas que realmente participaron de la lucha armada y podrían dar la otra visión, automáticamente quedan callados, quedan del lado de los malos. Y hoy por hoy una persona puede decir en los medios de comunicación, puede salir y decir, no fueron 30.000 desaparecidos, y automáticamente esa persona, primero, si trabaja en el Estado, automáticamente lo expulsan, como hemos tenido casos de, bueno, el que se me viene ahora a la cabeza fue Gómez Centurión, y se me fue el nombre, pero también estaba en el gobierno de Cambiemos, incluso de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todas esas cosas que uno puede llegar a ayudar a la verdad, automáticamente son desestimadas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está ese silencio austero y hay una única campana que es la que se escucha en los colegios. En los colegios te ponen la película que a mí me sucedió, la película de Las noches de los lápices, y uno sale de esa película y dice, uy, pero los militares fueron uno, bueno, y en realidad cuando uno se pone a leer, que ese es el problema, las generaciones se desestima a leer, cuando uno empieza a leer y a investigar de lo que sucedió, bueno, automáticamente te das cuenta de que los jóvenes estos no eran jóvenes idealistas, eran unos asesinos, eran terroristas que incluso querían llegar al gobierno, querían llegar al gobierno. De hecho, uno de los líderes del Ejército Revolucionario del Pueblo dijo de que en Argentina en una carta que le envía a su hermana, dijo que en Argentina necesitaban, para que la revolución triunfara, 3 millones de fusilamientos. Después tenemos a Jorge Matini que decía, por suerte, cuando terminó todo esto, dijo, por suerte nosotros no ganamos, porque si nosotros ganábamos íbamos a fusilar primero a los militares, luego a toda la oposición y luego a los mismos compañeros que nos empiecen a cuestionar nuestras acciones. Es decir, de lo que se salvó Argentina es realmente de un baño de sangre mucho mayor. Pero la verdad que la única forma de que realmente tengamos un nunca más es que podamos hablar de hechos concretos, de historia y no de relatos, y que realmente podamos llegar a conocer la verdadera historia argentina de la década de los 70, que no cada uno que salga a hablar de la historia completa automáticamente sea tildado de, como me ha pasado, de defensor de militares, de facho, de dinosaurio, porque nadie defiende, yo no defiendo a los militares, simplemente lo que hago es un revisionismo histórico, donde para tener una visión objetiva, si no nos quedamos en los 30.000 desaparecidos, en verdad, memoria y justicia, cuando no hay verdad, no hay memoria y ni siquiera hay justicia, porque si las personas supieran lo que se le ha hecho a los militares, nosotros tenemos en Córdoba, en Santa Fe, hay militares y policías que llevan 17 años de prisión preventiva. Prisión preventiva, es decir, no hay una sentencia firme, se viola la Constitución Nacional, se violan absolutamente todos los derechos. Y eso está sucediendo ahora. Es decir, que ahora se podría decir, como le dije a algún periodista de estos que no les gusta escuchar, realmente hoy se podría decir que hay un terrorismo de Estado en ese caso, un terrorismo judicial. Así que eso es un poco de lo que es no, ahí estoy leyendo, no es un revisionismo histórico tendencioso, simplemente es lo que cuenta, mi idea es contar justamente la parte que no se cuenta. Han habido asesinatos de niños de 3 años, el primer asesinato
en Argentina de un grupo terrorista es en el año 1968, en pleno gobierno democrático, 1968, donde vuelan la casa de un militar y ahí muere Guillermina Cabrera, de 3 años de edad. Es decir, no todo esto empezó el 24 de marzo del 76, todo esto se vino, el 24 de marzo del 76 fue justamente cuando todos conocen la historia de que dicen que los militares se levantaron un día con ganas de tomar el poder, lo cual no fue así. Pero en el 1968, cuando Cuba empieza a infiltrar a sus agentes de inteligencia, ya se empieza a formar lo que son la teoría de la guerrilla, el foquismo. Empiezan a haber focos guerrilleros desde 1968. Es decir, no crean que todo empezó el 24 de marzo del 76. Exactamente. De hecho, ahí nombraste un dato interesante, que es el de los cubanos infiltrándose en esa época. Muchos, esto es algo que vos podés explayarte mejor, el caso de John William Cook. John William Cook primero arengaba a que se unan a las guerrillas desde Chile, creo que era, y después desde Cuba. Y de hecho creo que hubo guerrilleros que se entrenaron en Cuba y volvieron, si mal no recuerdo. Entonces, totalmente. ¿Cómo hacemos encima? Porque esto es parte de la batalla cultural que tiene que ver cómo manejamos el discurso, cómo lo transmitimos, porque ¿cómo hacemos para... dicen, no, eran unos estudiantes, etcétera. No, eran unos locos que estaban dispuestos a tomarse el poder a través de las armas, digamos. Ellos, no sé, Gramsci ya había muerto hace rato, pero no entiendo por qué todavía seguían con esta idea extremista de tomarse todo por las armas, cuando ya existían ideas desde el comunismo, que es lo que hoy se está viviendo. Pero ya voy a entrar en ese tema. La pregunta que te quiero hacer ahora es una pregunta bien actual, es una pregunta que la estamos padeciendo más que nada, y es, ¿qué eligió la gente al votar nuevamente al kirchnerismo? Bueno, y la gente eligió esto, yo publiqué un video antes de las elecciones donde mencionaba a algunos de los conocidos de las cabezas de la guerrilla. Tenemos a Zanini, porque hoy todo el mundo está sorprendido por el tema del dólar terrorista. Ahora tenemos el secretario del Tesoro Nacional, que es Carlos Zanini, que participó en las brigadas maoístas de la República Argentina. Era maoísta. El apodo del chino, más allá de por sus facciones, viene por su admiración a Mao. Entonces, no nos tiene que causar sorpresa, porque esto ya lo sabíamos. Sabíamos quiénes venían a gobernar. Nilda Garré, que es una de las que se las vincula con el secuestro de los hermanos Borne, el secuestro más caro de la historia de todo el país, que la plata terminó fugada en los bancos de Cuba. Nilda Garré hoy vuelve a estar dentro de una comisión que controla al ejército. Entonces, el dólar terrorista y todo esto que hemos vivido, y todo esto que representa el kirchnerismo, ya lo habíamos vivido en el gobierno anterior. Es decir, no nos debería causar sorpresa, sí indignación, pero repito, Carlos Zanini, por ejemplo, estuvo en la toma de La Calera. La Calera es una localidad pequeña de Córdoba, que montoneros en su momento, aliados justamente con otras organizaciones terroristas, lograron llegar a La Calera, cortaron todo el paso y robaron un banco, robaron el Banco Nación, el Banco Provincia, no me acuerdo, y tomaron durante 3 horas La Calera. La Calera fue tomada durante 3 horas por grupos guerrilleros. Y como vos decías recién, el hecho de que eran jóvenes idealistas no resiste ningún tipo de archivo, Fueron entrenados en Cuba, como bien decías, fueron entrenados en la Unión Soviética, fueron entrenados en Libia. Los mismos guerrilleros contaban el entrenamiento militar. Y a ver, otra cosa, eran organizaciones perfectamente coordinadas. No era como fueron las Brigadas Rojas, que por ahí quieren decir algunos las Brigadas Rojas en Italia. No, las Brigadas Rojas eran un grupo desestabilizador. Acá eran grupos guerrilleros, ejércitos guerrilleros, que de hecho
en la cancha de tiro federal, el 4 de agosto, si mal no recuerdo, de 1974, se juntan 25.000 guerrilleros en la cancha de tiro federal en Rosario. En la teoría, para el que no sabe, en la teoría guerrillera se cuenta que un guerrillero equivale a 10 soldados uniformados, a 10 soldados tradicionales. Y otra de las cosas que te quería contar es, por ejemplo, Montoneros tenía tecnología de punta, más allá de que tenían sus propias imprentas, es decir, tenían imprentas propias donde publicaban sus revistas, que uno puede entrar y conocer las revistas, porque algunas están en internet, y ver cómo ellos mismos decían que hacían los juicios revolucionarios y cómo ellos mismos fusilaban. Pero además tenían sus propias armas, sus propias fábricas de armas. Yo he tenido la posibilidad en las investigaciones que he hecho, de tener en manos armas que eran realmente de tecnología de punta. Sin ir más lejos, Montoneros tenía una fábrica de bombas que había patentado, por así decirlo, que años después se la vendió a la OLP, a la Organización de Liberación Palestina. ¿Por qué? Porque era impresionante la tecnología que tenían de poder meter una fábrica de bombas en un garage de cualquier casa. Y eso lo pueden buscar y lo pueden ver de cómo se vendió a la Organización de Liberación Palestina, organizaciones que habían ayudado y habían aportado. Cuba, de hecho, el 4 de julio de 1998, Fidel Castro en La Habana dice y admite de que ellos habían financiado y apoyado logísticamente a todas las organizaciones terroristas de América Latina, a todas las organizaciones terroristas de América Latina, a excepción de las de México. Es por eso que hay que ser conscientes de que acá en Argentina, en mismo Argentina, que ahora íbamos a recibir con bombos y platillos a los médicos cubanos, en Argentina han habido agentes infiltrados de la inteligencia de Cuba que han matado a nuestras Fuerzas Armadas, ellos mismos. Tenemos casos de asesinatos de gendarmes en Salta. Después hay otro caso muy, muy conocido, que es para dar un ejemplo de hasta dónde llega la inteligencia cubana. En el gobierno de Salvador Allende, en Chile, la inteligencia cubana infiltra a agentes de inteligencia y entre esos agentes de inteligencia enamora a la hija de Salvador Allende. A la hija de Salvador Allende. ¿Para qué? Para tomar las decisiones correspondientes. Cuando el gobierno de Salvador Allende cae, el agente que estaba casado con la hija de Allende se vuelve a Cuba. Se vuelve a Cuba porque allá tenía su familia, tenía su verdadera vida, y los 8 años que había estado en Chile eran simplemente de inteligencia cubana, de inteligencia comunista. Después de eso, como la hija de Allende no lo puede soportar, se termina suicidando. Entonces, eso es la inteligencia cubana. Tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta conocer esa verdadera historia, porque si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Está muy bueno. Que me extendí. Ahora, no, pero por favor, está buenísimo. Ahora, quería tocar otro tema que tiene que ver, siguiendo esta idea del comunismo, porque todos sabemos que Lenin murió, pero que el leninismo está muy vivo, por no decir el comunismo. Y siguiendo esta lógica, yo te quería preguntar, ¿qué tan vigente crees que está hoy en día, sobre todo acá en la Argentina, la figura de Antonio Gramsci, que tiene que ver con la batalla cultural esto? O sea, te pregunto porque hoy vi dos cosas. Te pregunto porque hoy me pasaron una serie de cosas. Hoy es un día, creo que es el del orgullo, del orgullo o algo así, y vi varios videos en YouTube en donde los monumentos a las banderas, había excombatientes que estaban retirando banderas del orgullo porque habían sacado las banderas argentinas y estaban las banderas del orgullo, y ellos trataban de restituir la bandera argentina y los trataban como sabemos que los pueden tratar. Entonces, ¿esto qué es? Que tiene que ver con la teoría de Gramsci, de la hegemonía cultural. ¿Cómo lo ves vos hoy en día? Bueno, justamente
siempre hay que volver al tema, como las luchas armadas desaparecieron. Si quiere a JP, no huyo de nada, le puedo responder tranquilamente. O sea, no tengo ningún problema de responderle. Perdón, hago un paréntesis porque si no, No hay problema. a los terroristas se los juzgó hasta el año 74, se los juzgó con todas las garantías legales de la ley, se las juzgó absolutamente a todo. Hasta el año 74 había más de 2.200 militantes guerrilleros presos con juicios justos, con todo el derecho y las garantías legales de la ley. ¿Qué sucedió? Cuando asume Cámpora, Héctor Cámpora, el 25 de mayo, libera absolutamente a todos los presos. Antes de eso se había creado la Cámara de Casación en lo penal. La Cámara de Casación en lo penal juzgó absolutamente a todos estos guerrilleros. Estaba compuesta de 8 jueces. Cuando Cámpora libera el 25 de mayo, el mismo día que asume como presidente, libera a todos los militantes y guerrilleros del ERP, de Montoneros. Luego de eso, con la impunidad que se podían manejar en nuestro territorio nacional, fueron a perseguir a los 8 jueces. 7 de esos jueces terminaron exiliados afuera del país con toda su familia por los atentados que había sufrido, y uno terminó muerto en un atentado a Montoneros. Desde esa fecha, después nunca más hubo jueces que se animaran a juzgar justamente a los guerrilleros. Así que eso quería responder. Por lo de Gramsci, Marcos, disculpa que estaba leyendo. No, El juez Quiroga, exactamente, Carlos. Por lo de Gramsci, justamente, cuando la revolución de las armas termina derrotada, lo que hace es caer. Entonces, ahí se empiezan a tomar las ideas de Gramsci que ya venían de antes, que venían de la década de los 60 aproximadamente, cuando desde la Escuela de Frankfurt, de todas las ideas de la Escuela de Frankfurt, hay una persona muy importante que es Herbert Marcuse, que logra bajar todas esas ideas, las logra bajar a la sociedad. Entonces terminaba de cerrar toda la idea de un revolucionario ya para ese entonces no necesariamente tenía que agarrar un arma, sino que la revolución se convertía en lo que era el sexo, droga y rock and roll. Es decir, cualquier persona que iba en contra de las reglas, de las leyes morales, de las reglas, del respeto a la autoridad y todo eso, toda persona que iba en contra de eso automáticamente era un revolucionario. Entonces eso ya los jóvenes lo vieron como como algo divertido, como algo entretenido. Por eso es que la juventud del amor, o los hippies del 60, la juventud del amor, como se escucha en los medios de comunicación, no fue otra cosa más que el decir no a las autoridades, no a la ley, y eran ideas comunistas, porque justamente los hippies de los años 60 estaban en contra de todo lo que era el capitalismo, eran ideas comunistas. El problema era que esos revolucionarios después se convirtieron en comunicadores sociales, en maestros, en periodistas, docentes de la universidad, de la escuela. ¿Qué pasó? Lograron lo que Gramsci quería. Gramsci dijo en su momento: nosotros no necesitamos una revolución que en 24 o 48 horas sea disipada por el poder del Estado. Lo que nosotros necesitamos es lograr tomar y ocupar los puestos culturales. Entonces, él lo llamaba, usaba el concepto de intelectuales orgánicos. Entonces, esos intelectuales orgánicos debían involucrarse y debían infiltrarse en las universidades, en los medios de comunicación y en todo ámbito de expresión. Lograron tomar la música, lograron los libros, entonces, esa revolución de Gramsci que él mismo decía, tiene que ser una revolución tan grande que nadie se dé cuenta de que está viviendo en una. Justamente eso es lo que está sucediendo. Cuando la lucha armada cae y el conflicto armado de los 70 acá cae, volvemos a lo mismo. La izquierda se ve ante la necesidad de cambiar esa forma de lucha, porque la lucha ya la habían perdido. ¿Qué sucede? Acá tenemos lo que es yo siempre digo, la escuela de la vanguardia gramsciana es el Foro de San Pablo.
se forma el Foro de San Pablo, que en el momento de que el Foro de San Pablo se construye, que se construye con dos figuras principales, Fidel Castro y Lula da Silva. El único, en ese momento, el único que había sido gobierno y que había logrado llegar al gobierno era Fidel Castro. Después de que se funda el Foro de San Pablo, el cual dice que tienen que era un foro para ver cómo lograban instaurar las ideas del socialismo y las ideas, porque también hay un cambio ahí, ya el comunismo ya no se utiliza más esa palabra, pasa a llamarse socialismo. Cuando se crea el Foro de San Pablo, solo uno era gobierno, luego de hasta la fecha, ya casi absolutamente todos los países han sido gobernados por miembros directos del Foro de San Pablo o por alianzas a través del Foro de San Pablo. La alianza Frente Todos, y ahí vuelvo a la actualidad, la alianza Frente Todos tiene 6 partidos de los 12 miembros del Foro de San Pablo. En este Foro de San Pablo se premió a Fidel Castro y a Hugo Chávez como líderes indiscutibles y próceres para la independencia de las ideas del socialismo. Es decir, en este Foro de San Pablo, de la cual 6 de los 12 partidos miembros forman parte del Frente Todos, es decir, que tienen su nivel de participación dentro del espacio, premiaron a Hugo Chávez y a Fidel Castro. Entonces, esas son las ideas que se han tomado desde el Frente Todos, esas son las ideas que han llegado al gobierno, y esos son los que nos están gobernando, por eso son enemigos de la libertad. Lo vimos ahora, salió en Infobae una parte de una videollamada donde Alberto Fernández habla directamente con Lula da Silva, diciendo de que esperaba poder lograr las ideas del socialismo adentro de Argentina, pero dice que no era tan fácil. Bueno, entonces eso es lo que nos está gobernando. Eso hay que buscar en el Foro de San Pablo. Que es un buen dato ese el del Foro de San Pablo, porque uno podría decir, bueno, se cayó la Unión Soviética después de lo desastroso que fue, y Cuba ahí se queda sin su suministro, entonces dice, tenemos que buscar otro que nos dé que nos dé lo que necesitamos para poder subsistir y poder expandirnos, y entonces ahí comienzan esto de crear el Foro de San Pablo. Sin embargo, yo encontré en tus videos que hay un antecedente, que es la Sociedad Fabiana. ¿Puedes explayarte un poco en ese tema? Bueno, la Sociedad Fabiana justamente es la creadora de lo que fue el socialismo evolutivo. Es decir, la Sociedad Fabiana planteaba que nace justamente en la misma ciudad donde Marx es enterrado, en Londres, planteaba el socialismo evolutivo. Eso quería decir de que justamente no se podía dar el cambio de la revolución de un momento a otro, sino que era de a poquito. El socialismo evolutivo además lo que hacía era sacar la palabra comunista y reemplazarla por el socialismo. ¿Por qué? Porque las ideas del comunismo ya estaban eran medias reacias. El escudo de la Sociedad Fabiana justamente es una imagen que dice mucho. El escudo de la Sociedad Fabiana, para el que no lo conoce, lo puede buscar, es un lobo con piel de cordero. Es decir, son los que crean justamente esto que después, nuestra versión de la Sociedad Fabiana es el Foro de San Pablo. El lento pero seguro, el diagramar algunas estrategias para que el socialismo como tal sea aceptado, porque si hoy nos ponemos a fijar, la justicia social de la cual tanto hablan, la igualdad en todo, es justamente son las mismas ideas del comunismo, son las mismas ideas que fracasaron y que fracasan en todos los países donde se ponen en práctica. Bueno, es exactamente lo mismo. La Sociedad Fabiana fue la piedra fundante, por así decirlo, de toda esta ideología. Y si nosotros vemos, cuando los conflictos empiezan, a ver, hay algo muy claro que siempre digo, el marxismo es la ideología más revolucionaria que existe. ¿Por qué? Porque desde la lógica marxista se plantea lo siguiente, que donde hay
a ver, vos ves a tu alrededor y tanto computadora, auriculares, celular, está todo perfectamente, son todas partes diferentes que se unen, se complementan y forman un sistema que funciona. Bueno, el marxismo plantea que donde hay una desigualdad, hay entonces una injusticia. Donde hay una injusticia hay que romper. Entonces volvemos a lo mismo. Si vemos alrededor, todo está perfectamente, todo lo que funciona son complementos desiguales que trabajando armónicamente forman un sistema. Y eso lo podemos ver desde hombre con mujer, desde todo plano. Entonces, la ideología marxista plantea que desde donde hay una desigualdad, que prácticamente es en todo nuestro mundo hay una desigualdad, hay una injusticia. Entonces, donde hay una injusticia hay que romperla. Y eso es lo peligroso. Entonces volvemos a lo que te decía al principio, no hay nada más revolucionario que el marxismo. Claro, y esa es una cuestión que siempre ha estado, digamos, la gente que se une a la fila del marxismo, el comunismo, cualquiera sea estas tendencias socialistas, si se quiere, pero acá hay varios conceptos que se superponen, pero digo, es un mito, pero vos te movés en el plano de las representaciones, no en el plano de la realidad. Y aparte te da algo que, esto no sé si tiene que ver con la sociedad actual, con los jóvenes de hoy en día, que parece que nacen como todos mimados y cuando pisan la realidad son grandes se dan cuenta que en realidad no era tan fácil, que la mamá no le podía conseguir un ascenso, que hay que pelear un poco la cosa, entonces se empiezan a deprimir y después dicen, bueno, no estoy generando ningún impacto en la sociedad, la verdad que no sé para qué viví, y aparece el marxismo y le dice, acá hay algo, me está dando una satisfacción, me da una satisfacción, qué sé yo, publicar algo a favor de la justicia social. Y yo con eso ya me sentí bien, digamos, pero no hiciste nada en realidad, porque lo que hiciste fue favorecer la propaganda política, te diste cuenta, no sé. Y este es el gran problema que tenemos los liberales, que lo estamos combatiendo como podemos, digamos, y este es el tema también del discurso, cómo combatir esto. Yo vi en tu cuenta de Facebook que vos tenés escrito una frase muy interesante que dice, creo en la política como única herramienta para cambiarles la vida a las personas. La política no es mala, pero sí lo son muchos de los que hoy la ejercen. Y a mí, siguiendo este debate que estamos teniendo acerca de lo que es cómo combatir estas ideas, lo primero que me gustaría saber es, ¿de qué forma crees que actuando en política contribuís al cambio? Y segundo, quisiera saber qué importancia le das vos al rol de las ideas. Bien, qué pregunta. Primero que nada, yo creo que justamente como vos leíste, la política es la única herramienta que sirve para cambiar la sociedad realmente. Desde una ONG no lo haces, desde una fundación no lo haces, es decir, cambias un microclima, una población, una pequeña parte de la población. Ahora, desde la política es como se logran los grandes cambios. Y hoy por hoy, yo siempre digo, yo no me considero liberal, soy conservador, pero considero de que liberales y conservadores debemos estar unidos para un fin político. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. Hoy se están debatiendo, entre comillas, las pocas cosas que pasan por el Congreso. No hay un solo liberal, no hay un solo conservador que esté en el Congreso representando nuestras ideas. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió a nosotros pelearnos el año pasado e ir todos separados. No importa, no voy a buscar quién, porque eso no interesa para el fin político. Nosotros seguramente entre liberales y conservadores tenemos 7 de 10 puntos, coincidimos. Bueno, nos dediquemos a fortalecer esos 7 puntos. A los otros 3 en los cuales no estamos de acuerdo, nos matemos una vez adentro del Congreso. Es decir, yo siempre digo, el tema principal que nos separa y por el cual empezamos las peleas es el tema del aborto. Es correcto. Por, por el tema del aborto se han peleado conservadores, liberales, se matan en las redes sociales. Ahora vamos a lo mismo. Se llega a debatir el tema del aborto en el Congreso, ¿no?
yo lo voy a votar en contra porque estoy en contra en toda situación. Ahora habrá algún liberal que dice, no, yo estoy a favor del aborto. Bueno, yo le pregunto a ese liberal, ¿vas a votar el proyecto que se presenta, que es el aborto seguro, legal y gratuito? Si votás que sea gratuito para que el Estado sea más grande, y yo dudo de que realmente sea liberal, sino que te encuentres otro espacio. Entonces, la mayoría de los liberales va a decir, no, yo no quiero votar el aborto que sea gratis. Bueno, entonces en ese caso, cuando se presente ese proyecto, va a votar en contra. Listo, tenemos la unidad. Ahora, si después tenemos la suerte de ya tener un espacio o varios diputados conservadores, varios diputados liberales, y liberales pro aborto, por así decirlo, quieren plantear un proyecto de aborto con que sea pago de cada uno, bueno, lo plantearemos, nosotros nos vamos a oponer, pero vamos a dar ese debate adentro del Congreso, no afuera. Porque ahora de nada sirve que nos estemos peleando por las redes sociales y que estemos discutiendo de objetivismo, de Ayn Rand, de Rothbard, de Hayek, en las redes sociales, porque lo que nosotros tenemos que lograr es hacer que nuestras ideas vayan y sean populares, no populistas, populares. La derecha hoy no es popular y muchos creen que estamos en el auge del liberalismo, en el auge del conservador por las redes sociales, y la verdad es que estamos peor que casi en toda la historia argentina. En los 90 tenían representantes, tanto de los conservadores desde el lado del Modín como los liberales desde el lado de la UCD. La UCD llegó a gobernar una de las ciudades más importantes, que era Córdoba. El Modín llegó a tener intendencias en la provincia de Buenos Aires. Cuando nos empezamos a pelear y cuando nos empezamos a creer de que estamos en el auge porque tenemos representantes que salen en los medios de comunicación, porque hacemos un escrito y lo comparten miles y miles de personas, es ahí donde nos estamos distrayendo, porque ahí no estamos haciendo política práctica, ahí estamos pensando que estamos haciendo algo, pero en realidad lo verdaderamente importante se está debatiendo dentro del Congreso, se está debatiendo en el espacio de poder. Ni ninguno de los candidatos a presidente del año pasado puede decir hoy en día, yo tengo peso político para decir que voy a votar en contra de esta ley. Ninguno lo puede hacer. Y se hicieron campañas y nos peleamos entre nosotros. Entonces, lo que ahora nosotros tenemos que lograr es salir de las redes sociales en el buen sentido y caminar la calle, prepararnos para el 2021, porque lo que se viene, en una crisis económica tan grande como la que se aproxima, el Estado tiene la capacidad, y de hecho se puede ver históricamente, de agrandarse en el pos del bienestar común. Entonces, cuando el Estado se agrande y nosotros estemos en las redes sociales y estemos peleándonos y no haya nadie que le ponga freno, como sucede hoy en día, que no hay oposición, bueno, ahí realmente vamos a decir, uy, bueno, al final nos tendremos que haber unido. Sí, pero va a ser tarde. Entonces tenemos que llegar con nuestras ideas. Yo siempre doy el ejemplo a Doña Rosa, que tiene un kiosco que no le importa la emisión de dinero porque nunca leyó de la emisión de dinero, porque no le interesa la emisión de dinero, simplemente quiere llegar a fin de mes, y nosotros con nuestras ideas tenemos que llegar a Doña Rosa y ver la forma de comunicar correctamente nuestras ideas, porque otra de las cosas que se ha hecho durante todos estos años de la revolución cultural es hacer ver al conservador como alguien retrógrado que se opone a todo progreso, que odia a todo el mundo, al liberal como el neoliberalismo que llevó a la pobreza a todo el país. Entonces, necesitamos hacer, yo siempre digo, lo que es una revolución de gramsciana, pero al revés, invertida. Dejar de callarnos. Eso te quería preguntar. Bien. Eso te quería preguntar, si como conservador estabas de acuerdo en adoptar una estrategia gramsciana. Me parece fantástico que estés de acuerdo con eso, porque es cierto lo que estás diciendo. Digamos, liberales y conservadores, históricamente, o no históricamente, digamos, hasta la aparición del marxismo eran enemigos, ¿no? Apareció el marxismo y fuimos corridos a una misma esquina ideológica. Y hoy en día en Argentina, vos decís derecha, son conservadores, son liberales, son neoliberales, son explotadores, capitalistas, etcétera, 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 y suma y sigue con toda esta mitología. De lo que se trata es
esto creo que vas a coincidir, pero te lo hago como pregunta. ¿Vos crees que hoy en día ya no es tanto izquierda, derecha, que si bien sirven como puntos posicionales políticos, es una cuestión de individuo contra Estado? Sí, yo considero eso totalmente. Yo considero que izquierda y derecha es según el contexto. Es decir, si vamos, por ejemplo, al tema de la aportación de armas. Bueno, el que esté en contra seguramente en ese caso es tirado a la izquierda. Por más que en todo lo otro se llame de derecha, bueno, en ese caso, en ese tema, izquierda y derecha. El aborto, izquierda y derecha. Yo creo que es más contextual y que sirve para solamente autorreferenciarlo, por así decirlo, porque para mí la izquierda, a ver, es un debate muy grande de qué es lo que se puede mencionar hoy de derecha. A Macri le decían que era de derecha y terminó haciendo todo lo contrario, pero sin embargo, en lo cultural, mucha gente lo toma como que Macri fue la derecha. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que, en que hagamos una revolución gramsciana al revés, volvamos a tomar espacios de poder, volvamos a estar en las escuelas, en las universidades, en los centros de estudiantes, en los medios de comunicación. Tenemos que volver a aparecer porque aquellos otros, que el no te metas de años anteriores, hoy se convirtió en el no opines. No opines porque podés herir al que está al lado, porque si tenés una idea que el otro no comparte, lo podés herir. No opines porque el maestro de tu universidad, de tu cátedra de facultad puede pensar distinto, entonces ya te aplaza. No, ojo, hay que ser inteligentes también en ese aspecto, pero lo que voy es que tenemos que volver a alzar la voz y a ganar nuestros espacios, que los hemos perdido. Exactamente. Bueno, a ver, quiero ver si hay alguna pregunta, porque tenemos poco tiempo por culpa de que Instagram nos limita esto. Son ya hay 42. Como te dije, eran poco tiempo, pero creo que en este tiempo el mensaje, hubo un mensaje que quedó bien claro y es esta idea de combatir a la izquierda o a las izquierdas, como quieran llamarlo, desde el punto de vista cultural. Y lo último que te voy a pedir, algún mensaje, algo que quieras decir a los jóvenes. Bueno, yo creo que en un principio Que lean justamente tu libro, que lean tu libro. no, en un principio como dijimos, lo importante es unirnos, es ir unidos, es encontrar un frente en común y de acá a unos años, si nos podemos pelear, va a ser bueno que nos peleemos. ¿Por qué? Porque si llegamos a pelearnos adentro de la cámara es porque algo hemos hecho bien. Pero mientras nosotros nos sigamos peleando solamente por las redes sociales y sigamos dividiéndonos entre nosotros, bueno, si eso sigue sucediendo, vamos a seguir con los mismos resultados. Yo creo que ningún liberal ni ningún conservador puede estar feliz sabiendo de que no tenemos un solo diputado, no tenemos un solo senador, no tenemos absolutamente ninguna representación en la Cámara y se están debatiendo las leyes y se van a debatir y viene un proceso histórico para la Argentina muy, muy complicado. Porque, repito, la crisis que se viene del 2021 va a dar legitimidad al Estado para que se expanda en absolutamente todo lo que pueda. Entonces, realmente tenemos que hacer una estrategia, unirnos bajo una misma bandera y no quiero entrar en polémica, pero la única bandera que une a todos es esta. No hay otra. A ver, hay mucha gente que tiene una bandera del arco iris y no tiene una bandera argentina. Entonces, están siendo enemigos o sea, están siendo los mismos que van en contra de los intereses de la nación, que son los intereses individuales. Nosotros defendemos nuestra libertad individual, entonces tenemos que ir unidos, tenemos que dejar de pelearnos, tenemos que dejar de ver en los liberales quién es más liberal que otro, el liberalómetro, en los conservadores quién es más conservador que el otro. Tenemos que dejar eso, unirnos en nuestros 7 puntos en común y pedirle a los de arriba, a las cabezas, que bajen el ego.
porque en esto no se está jugando un partido político, se va a estar jugando el futuro de nuestro país. Entonces, si ellos no tienen un gesto de grandeza para con el pueblo argentino, en estos momentos no podemos esperar que esos mismos sean los que nos van a representar en el 2023. Entonces, tengamos bien en cuenta y veamos bien las acciones de los que hoy nos representan en el 2021 en distintos partidos de los cuales nos podemos ver representados, para realmente ver si lo que viene, si para el 2023 van a ser ellos los que van a defender nuestra patria o vamos a tener que buscar otras alternativas, pero seamos y le pidamos, más que de dividirnos entre nosotros, le pidamos a nuestros mayores referentes que tengan un gesto de humildad, que tengan un gesto de grandeza para con el pueblo, para con el país, para con la patria. Entonces necesitamos unirnos, buscar los puntos en común, no dividirnos y llevar a que la derecha y la centro derecha vuelva a ser popular. Y para eso necesitamos salir de las redes sociales y caminar las calles. Incluso ahora que hay pandemia tenemos que salir a caminar las calles. Buen mensaje ese. Bueno, antes de cerrar la entrevista y despedirnos, el Club de la Libertad te quiere reconocer, te quiere agradecer también tu tiempo, tu participación, por haber accedido, por haber, esto más que una entrevista también parecía un debate, pero en realidad te siempre enriquece. Entonces, estoy muy agradecido yo también porque la verdad que es genial, digamos, es genial compartir estas ideas. Bueno, de esta forma entonces voy cerrando otra entrevista en este ciclo de Perspectiva Joven. Los invitamos, por supuesto, a ver las próximas entrevistas. La próxima es Gabriela Anaí Barrio Nuevo, por por Instagram, a las 11 de la noche. Y me voy despidiendo de ustedes. Un agrado, la verdad. Muy buena charla, Nahuel. Te saludo. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias al Club de la Libertad por la invitación, es un honor para mí y bueno, a seguir trabajando por un mejor país. Viva la libertad. Así es, viva la patria.